Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, hay temas importantes como el cáncer de mama, el tumor más frecuente y el que más muertes lamentablemente produce entre las mujeres en el mundo. Y según el Instituto de Estadística y Censos en nuestro país, es una de las principales causas de fallecimiento en el Ecuador. Y sin embargo, pues la detección oportuna y el tratamiento precoz son claves para la supervivencia. Y bueno, un encuentro que tratará este tema que, pese a que no es nuevo, sigue vigente porque sigue siendo una de las enfermedades que prevalecen y que causan muchísimas muertes en el mundo y en nuestro país. Así que empezamos por ese tema para hablar del cáncer de mama con el doctor Santiago Córdoba, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, ¿qué nos puede comentar acerca de esta enfermedad? Se ha dicho mucho sobre el cáncer de mama, pero quizás lo que importa más es los nuevos avances en la detección temprana del cáncer de mama. Gracias, doctor Santiago Córdoba, por estar con nosotros. Bienvenido y lo escuchamos. Muy buenos días, para mí es un gusto participar en tu programa, hablando de un tema tan importante como es el tema de cáncer de mama. La introducción es impecable. La Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, capítulo Pichincha, que yo presido, pues vamos a hacer este evento internacional y nacional, por supuesto, los días 22, 23 y 24 de septiembre en el Swiss Hotel, y vamos a reunir expertos internacionales y nacionales para hablar de varios temas. Uno de ellos, sin duda, es el cáncer de mama. Recordemos que el cáncer de mama actualmente es el cáncer más frecuente en el Ecuador. Ojo, es el cáncer número 1 en la población del Ecuador. Luego del cáncer de mama, el segundo cáncer es el cáncer de próstata. El tercero es el cáncer de estómago. El cuarto es el cáncer de colon. El quinto lugar ya es el cáncer de tiroides y se ha relegado a un sexto lugar al cáncer cervicouterino. Es decir, fíjense ustedes que de los 6 cánceres más frecuentes en el Ecuador, 2 corresponden a las mujeres. El número 1, cáncer de mama, y el número 6, cáncer cervicouterino. ¿Por qué ha bajado el cáncer cervicouterino? Porque hay vacunas. Recordemos que el cáncer cervicouterino se transmite a través del virus del papiloma humano, que es un virus de infección de transmisión sexual. Al usar la vacuna, evidentemente se han disminuido las tasas importantemente de este cáncer, que era letal y que estaba en primer lugar hace unos pocos años apenas. ¿Por qué ha crecido el cáncer de mama? No lo sabemos aún. El 40% de las mujeres que tienen cáncer de mama no tenían ningún factor de riesgo, es decir, no había el antecedente de la mamá, de la abuelita, de la hermana. Sabemos la importancia del antecedente familiar para el cáncer de mama. Pero el 40% de casos no se conoce la causa, es decir, ¿por qué se produjo una mujer de 45 años aparentemente sana? Lo que sí sabemos, obviamente, es que hay factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues el sedentarismo, la obesidad, el cigarrillo, el consumo excesivo de alcohol, la hipertensión, el no haber tenido hijos. Esos son factores de riesgo sin duda. ¿Cuáles serán factores más bien protectores para evitar que eso ocurra? El hecho de haber tenido niños, el hecho de haber amamantado, sobre todo si se ha amamantado más de un año seguido, el llevar una dieta sana, el no consumir el tabaco, es decir, son cosas obvias, ¿no? Una vida sana de ejercicio y actividad física. Y entonces, lo que sí sabemos, y como bien lo decías tú, es que nosotros tenemos que tener un tamizaje, un screening. ¿Cómo hacer para disminuir estas tasas? Recordemos muy bien que toda mujer a partir de los 40 años de edad debe hacerse una mamografía y un eco mamario complementario. Toda mujer a partir de los 40 años de edad. Y si hay factores de riesgo, es decir, antecedentes familiares o los que ya mencioné, entonces será menester hacer la mamografía y el eco mamario a partir de los 35 años de edad. Por ventaja, tanto la mamografía como el eco mamario son instrumentos, equipos y aparatos que están presentes en las 24 provincias
nuestro país. Es decir, no es que sean equipos costosísimos, equipos caros y demasiado sofisticados. Evidentemente lo hace un técnico radiológico, lo Ujú. evalúa un imagenólogo después y por supuesto el médico ginecólogo será quien finalmente analice esas placas, esas imágenes y verá si hay alguna zona o no. ¿Cuál es la ventaja de ahora que no se tenía antes? La ventaja de ahora es que si vemos una zona sospechosa, la marcamos y decimos, señora, vamos a hacer un procedimiento que se llama biopsia core. Ujú. La biopsia core quiere decir introducir una aguja muy delgada, no causa dolor, no es que sea que hay que abrir el seno, no es una operación, eso se hace con anestesia local, dura el procedimiento 5 o 10 minutos, y a través de ese disparo, si cabe el término de esta agujita que entra, es una agujita que tiene Interesante. un vacío interior, y saca tejido suficiente para poder hacer una biopsia y un estudio histopatológico. El estudio histopatológico será aquel que decide qué conducta se va a tomar. Pero antes de eso, hay desde hace unos 10, 15 años una nueva clasificación de las imágenes que se obtienen de la mamografía y ecografía, de la clasificación que se denomina BRADS. La clasificación BRADS con B grande es una clasificación que si sale uno o dos, nos quedamos absolutamente en paz, porque quiere decir hallazgos benignos. El BRAD 3 dice, atentos, hay un área que no me gusta y vamos a hacer una ecografía en 6 meses. Ojo, el VIRAT 4 nos dice que ya hay que tomar una biopsia y el VIRAT 5 quiere decir que ya hay una imagen compatible con cáncer. Wow. Entonces, hay que tener en cuenta esa clasificación. Si ya tenemos un VIRAT 4, hacemos la biopsia core, que es sencilla, que obviamente la hace un médico experto en el tema, que es un imagenólogo, que maneja bien el tema de mama, y hay ya muchos imagenólogos en nuestro país bien capacitados, hombres y mujeres, por supuesto. Y entonces, el momento que tenemos el resultado histopatológico, sabemos exactamente si el tumor es benigno o maligno. Y como siempre explico yo a mis pacientes, los tumores benignos o malignos tienen nombres y apellidos. Y dependiendo de eso, vemos qué tipo de cirugía tenemos que hacer. Hablando del cáncer de mama puntualmente, por ventaja, y quiero que me escuche todo el país, por ventaja, la gran mayoría de cirugías que hacemos ahora son cirugías no mutilantes, son cirugías donde conservamos el seno, se llama cirugía conservadora. No hay cosa más espantosa que hacer una cirugía mutilante, una mastectomía que quitaba la mitad del tórax. No solo se iba el seno, la areola, el pezón, se iba parte del músculo, quedaba deformada la axila y obviamente la mujer se veía en una condición de mutilación espantosa. Claro. Ahora ya casi no hacemos eso. Básicamente, la cirugía es conservadora, sacamos solo la zona del tumor, conservamos siempre la areola y el pezón. En casos contados tenemos que hacer una mastectomía, pero enseguida hacemos una cirugía reconstructiva de manera tal que la mujer, la paciente no se vea afectada y se sienta mutilada y tenga una prótesis que simule un seno normal y eso evidentemente desde el punto de vista estético, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista funcional, va muy bien. Es lo que puedo comentarte. Interesante, doctor. Son las 7:27. Dialogamos con el doctor Santiago Córdoba, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. Y bueno, sobre este tema de cáncer de mama y otros serán abordados en un encuentro internacional de endocrinología, ginecología, que abordará pues temas claves para la atención de la mujer ecuatoriana. Uno de los temas más importantes es sin duda el de cáncer de mama y nos ha mencionado el doctor Córdoba cómo ha evolucionado, por ejemplo, esta cirugía que ya no mutila todo el seno y que, bueno, son cambios interesantes que se dan en la medicina. Y ahora, doctor, en cuanto a la prevención, además de tener una dieta saludable, una vida sana, por ejemplo, mucho se especula de que el uso de ciertos desodorantes con ciertos componentes como aluminios y demás hacen daño o hace más proclive a una mujer para padecer de cáncer de mama. ¿Usted cree que eso es cierto? ¿Son mitos que se escuchan? ¿O qué nos podría comentar? ¿Cómo no? Por supuesto, antes de nada, y si me lo permites, por favor, quiero mencionar datos y cifras que realmente son aquellas que nos conmueven y que nos motivan, por supuesto, a llegar al gran público diciendo, por favor,
cuídate, ve donde tu ginecólogo, hazte un examen. No es suficiente con la autoexploración. Ojo, ha habido campañas muy largas diciendo, tócate, explórate los senos cuando te estás bañando, vete al espejo, ve que el pezón no esté hundido, ve que la piel esté normal. Y sin duda que la autoexploración ayuda, pero no es suficiente. La autoexploración nos ayuda, sí. Si una mujer se toca un nódulo, un bulto, como se llama, una bola en el seno, ¿debe acudir donde el médico inmediatamente? La respuesta es sí, por supuesto. Pero aparte de eso, tiene que irse a partir de los 40 años de hacer una mamografía y un eco mamario todos los años, porque cambian las cosas. En general, la tendencia, lo que dice el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, lo que es el Colegio Americano de Ginecólogos, lo que dice la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología es a partir de los 40 años hacerse una mamografía y ecografía anual. Hay otras, digamos, autoridades, otros colegios, otras escuelas, como la inglesa, que dice que se haga cada 18 meses. Pero de todos modos, tú verás que cada 12 o 18 meses es el plazo razonable para hacerlo. ¿Qué es lo que quiero yo significar con esto? Y es muy importante. En el Ecuador, la incidencia de cáncer de mama, según estadísticas del Global Can, hubo 28,000 casos nuevos de cáncer por año. 28,000 Es un casos crecimiento nuevos de importante. cáncer por año. Entonces es bárbaro. El promedio existen 165 casos de cáncer en todas sus variedades por cada 10,000 mujeres, y eso es importante. Por supuesto que tenemos nosotros que saber que las defunciones, según el INEC, el cáncer de mama es de las principales causas de muerte en las mujeres, ocupando el lugar número 11 de la lista de causas generales de muerte femenina en el año 2017. Entonces nosotros estamos viendo que los datos son muy, pero muy importantes, y esto a nivel global ha ido creciendo. Mira, este otro dato es un dato a nivel global. Cerca de una de cada 12 mujeres enfermarán de cáncer de mama a lo largo de su vida. Una de cada 12 mujeres. Entonces, imagínate, si tú conoces a 12 mujeres, tú sabes que una de ellas Wow. se va a enfermar de cáncer de mama. Entonces, esos datos y estadísticas que aparentemente no son tan importantes, son absolutamente impactantes. Y algo que estamos viendo es que se presenta más cáncer de mama en los países pobres que en los países ricos. ¿Por qué será? No Porque tienen evidentemente, acceso a exactamente alimentación, a muchas cosas, ¿no? las campañas de educación son muy importantes. El acceso que mencionas tú es importante. Recordemos que el Ecuador no solo son Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, Puerto Viejo, Riobamba. Quito también es de la gran población, perdón, el Ecuador es la gran población rural. Muchas de esas poblaciones tienen poco acceso a los hospitales que tienen esta tecnología, o simplemente una mujer está trabajando tanto en el campo, una mujer de 45 o 50 años tiene que cuidar 4, 5, 6 hijos, trabajar el campo, y la posibilidad de ir al médico para hacerse un control regular es muy baja. Por eso es que tú mencionabas cómo prevenirlo a través de la educación. La prevención se hace a través de la educación. El tema importante que vamos a tratar también de embarazo adolescente, cómo se previene a través de la educación. ¿Cómo se previene el tema de la desnutrición crónica infantil? Perdóname, a través de la educación. Entonces, si no logramos entrar con la educación para que esos papás cuiden a sus hijos, para que esos papás puedan alimentar adecuadamente a sus hijos, ¿cierto? Es que tiene que ver también con qué? Con un desarrollo de un país que sea más equitativo y más justo, Por donde las supuesto. personas que viven en el campo tengan un adecuado ingreso económico que les permita tener el conocimiento y la calidad de comprar o tener productos que tengan los alimentos necesarios. Entonces, ¿cómo hacemos para que disminuyan las tasas de cáncer de mama? Sin duda, a través de el conocimiento y la educación y el acceso a la medicina. Es importantísimo recordar que el manejo del cáncer en general y el cáncer de mama en particular puede ser costoso. Se ha hecho una gran labor, por ejemplo, en Solca. Solca es una institución que es privada, que tiene fondos públicos, pero es privada y que trabaja en conjunto con instituciones del Ministerio de Salud y del IES. ¿Qué está pasando ahora? Solca se queja de que le adeuda al Estado 100 millones de dólares, que va a dejar de atender pacientes del IES si no se le paga oportunamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hablamos del cáncer de mama, 30,000 casos nuevos al año en mujeres que necesitan atención especializada. El tema del cáncer lo tiene que hacer un oncólogo, un cirujano oncólogo,
un oncólogo clínico, un radioterapeuta, es decir, son especialistas y subespecialistas que les ha costado muchísimo esfuerzo formarse, bien sea nacional o en el extranjero, y esa es la gente que necesitamos para que maneje el tema del cáncer. El cáncer no puede ser manejado de una manera improvisada, el cáncer no puede ser manejado un médico general o una médica general. El cáncer manejan especialistas que han pasado 4, 5, 6 años de su vida solo dedicados al Claro. manejo del cáncer. Interesante, doctor. Nos pregunta un oyente por interno sobre qué estudios y acciones se están haciendo para determinar este alto índice de cáncer de seno. Bueno, a nivel mundial es un tema preocupante, ¿no? Es un tema preocupante, sin duda que ya se ha avanzado muchísimo en el manejo. Hay ahora terapias biológicas, ahora hay quimioterapias que son mucho más efectivas, tienen menos efectos secundarios. Partamos de una premisa, yo no soy ginecólogo oncólogo, yo soy ginecólogo general, eso no quiere decir que no veo todas las semanas pacientes con cáncer. Obviamente este es un trabajo multidisciplinario, eso quiere decir que maneja el ginecólogo general que tiene que apoyarse en el cirujano oncólogo en caso de una cirugía, del oncólogo clínico en el caso del manejo general y por supuesto el radioterapeuta, el psicólogo y demás. Entonces, ¿qué se ha avanzado muchísimo? De los años 80 a ahora, el 2022, la mortalidad por cáncer de mama ha disminuido notablemente. Eso no quiere decir que no haya, claro que la hay, Claro. pero las terapias de quimioterapias, de terapias inmunológicas, de terapias biológicas han mejorado, los equipos de acelerador lineal para radioterapia han mejorado. En general ahora las quimioterapias se tiende a que sean quimioterapias ambulatorias, ya no con hospitalizaciones que significaban mayor costo para las instituciones y un desgaste emocional para las pacientes. Habitualmente ahora las quimioterapias se dan muy temprano en la mañana y la paciente sale por la tarde. Los efectos secundarios que se tenían, sin duda que todavía persisten, la náusea, el vómito, el malestar, la caída del cabello, sí, eso se sigue dando, pero los síntomas y efectos secundarios que eran realmente muy importantes han disminuido. Entonces, el manejo de la paciente con cáncer de mama, sin duda, ha mejorado de una manera notable y ha mejorado la sobrevida de las pacientes. Pero lo sabemos muy bien, este es un seguimiento que se hace mensual, trimestral, semestral, anual, y habitualmente la paciente con cáncer de mama luego toma una medicación por un lapso que va de 5 a 10 años, dependiendo de los tipos de tumores que ha tenido, si tiene los tumores con receptores de estrógeno, por ejemplo, que son muy comunes. Entonces, todo esto implica, como tú verás, un seguimiento, un desgaste emocional. Claro. Hablemos de que el cáncer es una enfermedad catastrófica que afecta no solo a la paciente, afecta a su entorno familiar, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. Entonces, evidentemente, el Estado debe tener un compromiso mucho más grande para disminuir y poder las tasas y poder manejar de mejor manera esta enfermedad que es la número uno de los cánceres en el Ecuador. Interesante, doctor. Y antes de finalizar, quisiera igual topar ese otro tema que también se va a topar en este Congreso Internacional y que tiene que ver con el embarazo adolescente. Usted se refería a la falta de educación en ese sentido, quizás también falta de acceso a los anticonceptivos. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación que también, al igual que la desnutrición crónica infantil, ocupa un lugar importante y deshonrosamente importante en las estadísticas de nuestro país? Sin duda, hay un dato importante de un grupo que se reunió el 7 de octubre del año 2021 y se calcula que el 12% de niñas de entre 10 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez y Ecuador reconoce que el 80% de los embarazos son consecuencia de abusos sexuales. Esto se presentó en un informe de CARE, de World Vision y Plan Internacional. Y otra cosa importante, el Ecuador se ha convertido en uno de los países de América Latina con mayor tasa de embarazos infantiles, 111 por cada 1000 niñas de entre 10 y 19 años. Entonces, estos realmente son datos que nos duelen. ¿Cuáles son las cifras del INEC respecto a esto? En el año 2019, 51,000 nacidos vivos, 51,000 nacidos vivos en mujeres de 10 a 19 años. 1,800 nacidos vivos de 10 a 14 años, es decir,
1.500 Wow. niños nacieron en niñas de entre 10 y 14 años, lo que nos da una tasa muy importante, lo que significa embarazos ocurridos y registrados desde el 17.5% provienen de adolescentes. Es decir, básicamente 1 de cada 5 niños que nacen en este país son en mujeres menores de 18 años. Entonces, obviamente, aquí estamos fallando todos. Y estamos fallando todos porque quiere decir que lo curioso es que de estas chicas, de estas adolescentes, si hablamos de adolescentes entre 10 y 19 años, el 30% mencionaba que no conocía los métodos anticonceptivos. Es decir, está fallando el Estado, estamos fallando los padres de familia, estamos fallando los medios de comunicación social, estamos fallando todos. Si el 30% dice no conocer, lo que quiere decir que 1 de cada 3 tiene relaciones sexuales sin protección alguna. Entonces es menester, obviamente, un trabajo conjunto del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud Pública. Y volvemos a lo mismo, es el tema del acceso. A lo mejor el adolescente sabe que existe un condón, el adolescente sabe que existe una píldora anticonceptiva, el adolescente sabe que existe la píldora del día después, pero tiene dificultades para acceder al mismo. Entonces, el problema del acceso a los métodos anticonceptivos hace que tengamos este segundo penoso lugar de embarazo adolescente en América Latina. Y claro, más allá de los anticonceptivos, doctor, si hablamos de casos de abuso sexual en el núcleo familiar, eso es mucho más complejo, ¿no? Porque no le veo a una niña de 10 años accediendo a anticonceptivos cuando, bueno, es violentada por su núcleo familiar cercano. Es muy complejo este tema y, bueno, todo ello se va a tratar en este encuentro internacional de endocrinología, ginecología, este 22 al 24 de septiembre. Gracias al doctor Santiago Córdoba, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia, por topar estos temas importantes y que no hay que dejar de hablarlos. Gracias, doctor. Gracias y buenos días, comprometidos con la salud de la mujer ecuatoriana y esperamos su presencia en las fechas citadas. Un buen día para todos.